Estamos ya al aire y tenemos a nuestra primera invitada acá, Gloria Maera, ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, y justamente este es uno de los temas de los que estaba hablando yo en la editorial. Uno se podía haber preguntado relativamente fácilmente, a ver, respecto de la situación de aborto en tres causales. El gobierno del presidente Piñera recibió esto. No le gusta. De hecho, él personalmente se opuso a la ley. Y uno podría perfectamente y en forma legítima pensar, a ver, ¿qué se va a hacer para intentar, si no se puede revertir, reconducir para otro lado o morigerar, digamos, los impactos? Puesto. ¿Ah? Elegantemente puesto. Elegantemente puesto, lógico. Bueno, y había que pensar en buscar, yo me imagino, buscar algún tipo de tecnicalidad que permita que no pueda ser tan amplia la ley como se planteó, y por lo tanto, a pesar de las restricciones en las tres causales, y lo que primero se ha advertido es este protocolo, nuevo protocolo de objeción de conciencia en instituciones que reciben aportes estatales para que puedan, independientemente de que reciban plata del fisco, declararse objetores de conciencia. ¿Estaban preparados para esto, Gloria, o no? Nosotras sabíamos como mesa y en general quienes trabajamos por las tres causales que el gobierno de Sebastián Piñera iba a tratar de obstaculizar de una u otra manera el acceso a esta prestación, que convengamos, Fernando, es una prestación bastante mínima respecto al derecho a decidir de las mujeres. Son tres causales muy acotadas: riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación. Fue rápido. Rápidamente se modifica un protocolo que es el de objeción de conciencia, que, como tú bien dices, establecía las reglamentaciones para hacer uso de ese derecho que el Tribunal Constitucional declaró además que podía ser personal e institucional en una forma bastante extraña. Y cambia el protocolo que dejó el ministerio anterior, y lo cambia en dos sentidos que yo creo que son bien complicados. El primero es que el propio Tribunal Constitucional establece que quien puede objetar de conciencia tiene que tener un ideario para hacerlo. No es porque se me ocurrió, no es porque el directorio hoy de la clínica A, B o C o D define que sea. La institución, cuando nace, cuando se constituye, establece un ideario, en este caso, por ejemplo, la clínica de la Católica, que responde a un ideario católico y que, por lo tanto, dentro de ese ideario le cabe legítimamente la posibilidad de ser objetora de conciencia, ¿cierto? Sí. El nuevo protocolo, eso lo establecía el protocolo anterior, y este protocolo lo borra. Es decir, cualquier clínica privada que así lo establezca puede declarar objeción de conciencia sin necesidad de apelar a un ideario de constitución. Ya ahí hay diría yo, una diferencia con lo que el propio Tribunal Constitucional estableció, y eso habría que verlo en términos de las acciones que se puedan tomar a futuro. En segundo lugar, esa objeción de conciencia, que en el caso del protocolo del gobierno de la presidenta impedía el poder tener convenios con el Ministerio de Salud respecto de prestaciones ginecobstetras, también desaparece el protocolo. Es decir, yo como clínica privada, cualquiera, sin ningún tipo de otro requisito, me puedo declarar objetora de conciencia y puedo decir, no doy la prestación de aborto, pero igual sigo recibiendo fondos públicos para prestaciones ginecobstétricas. Entonces, digamos que efectivamente esto marca un obstáculo. Yo digo que, por un lado, le da chipe libre a las clínicas, o sea, no les pones ningún tipo de objeción, ningún tipo de requerimiento en materia de ginecología y obstetricia para poder establecer convenios con el Estado, y al mismo tiempo no tienen ninguna obligación de entregar unas prestaciones a las cuales todas las chilenas tienen derecho a acceder. Entonces, es el mejor de los mundos para el mercado y para quienes hacen objeción de conciencia por razones religiosas. El mejor de los mundos para ellos, el peor de los mundos para las mujeres, y específicamente para las mujeres que están en ISAPRES. Gloria Maera es ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, está conversando con nosotros, Gloria. Ahora, esto en algún momento dado tiene que verse cómo se corresponde con las decisiones de las clínicas, porque el que esté el protocolo no necesariamente significa que todas las clínicas privadas se van a asignar y se van a mover hacia él.
No, no necesariamente, pero es un escenario posible. Sí. O sea, no tienes ningún impedimento para no hacerlo. Si me complica mucho, si resulta que al interior del directorio, si hay gente que se opone, si hay gente... Yo puedo declararme objetor de conciencia y a la larga no tiene consecuencia en términos de mi relacionamiento con lo público y a los fondos que pueda acceder del erario público. Entonces la cosa es bastante... el embudo con la boca ancha para algunos y bien estrecho para otras, en este caso solamente para otras, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ok, no todas las clínicas, pero yo tengo un plan de ISAPRE. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo porque ya no estoy en edad reproductiva, pero las mujeres en general. Tengo un plan de ISAPRE. Y resulta que ese plan de ISAPRE, en general, aquellos que más acomodan a la población, sobre todo a las mujeres de clase media, es uno cerrado, ¿cierto? Que le dice, mire, usted tiene derecho a atenderse en tal clínica. Exacto. Ya, ¿y si la clínica se declara objetora de conciencia? ¿De qué manera la ISAPRE me responde a mí frente a un derecho que yo tengo adquirido? No, pero es que mire, me pasó esto, me violaron y quedé embarazada, o tengo una inviabilidad, porque son los dos casos particularmente donde vamos a tener problemas. Bueno, pero es que yo no puedo hacerlo, es que esa clínica no puede. Bueno, ¿cuál es la solución? No, mire, yo le entrego todos los, como ha sucedido, le entrego todos los exámenes, está demostrado que tiene inviabilidad, pero no le puedo hacer la interrupción del embarazo. ¿Y qué hago? No la puedo derivar. ¿Dónde? A otra clínica. Y yo empiezo un peregrinaje que no tendría por qué hacer. Es una prestación que el Estado ha definido que yo tengo derecho a acceder. Entonces empieza un peregrinaje por las clínicas, ¿cierto? Hasta finalmente llegar ¿a dónde? Al servicio público, que sería donde efectivamente me pueden hacer la prestación. Y como vengo de ISAPRE, además yo pago. Ahora, Gloria, esta forma de cambiar el protocolo no fue advertido antes. Me explico. Que se haya podido cambiar el protocolo para que se permita que un hospital privado pueda acceder a los fondos públicos y se pueda decretar objetor de conciencia. No fue, alguien no levantó un dedo y dijo, oye, aquí hay una suerte como de cabo suelto en esta situación. Puede llegar un gobierno que haga esto. Como efectivamente sucede. Pero ¿qué más puedes amarrar? No tengo idea, pero mira qué fácil fue desbaratar la situación. Claro que fue fácil. Ahora, también así como ha sido fácil, porque resulta que el protocolo es de pecunio del Ministerio de Salud, también existen acciones para mostrar que este protocolo va en contra de lo que la ley establece, lo que el legislativo e incluso el propio Tribunal Constitucional estableció como condiciones para otorgar o no la objeción de conciencia, más que otorgarlo o no, porque es un derecho de las instituciones según ellos, sino para los beneficios o no que podría tener una institución que se declara objetora de conciencia. Y por lo tanto son el resto de las instituciones de lo público que tienen que reaccionar para efectos de decir, sabe que este protocolo es contrario a la ley y por lo tanto tiene que ser modificado. Ahora, por supuesto que esto es interpretable. De hecho, estar haciendo una interpretación respecto de la objeción de conciencia y de las limitaciones que esto tendría de una manera bastante acomodaticia. Porque digamos que yo objeto, no doy la prestación, pero no tengo ningún problema para seguir recibiendo financiamiento público. Entonces, ¿de qué manera se colige eso respecto a los derechos de las mujeres, respecto a la realidad de la salud en Chile? ¿Entiendes? Es como bien difícil. ¿Hay herramientas todavía para poder intentar por supuesto enfrentar esto? ¿Cuáles son? Claro, una de ellas es Contraloría misma. Tú puedes ir a Contraloría, ¿cierto? Y ojalá que diputados y diputadas lo hagan. Entiendo que hay algún movimiento en ese sentido, para efecto de decir a Contraloría, aquí hay algo que no se puede, que no coincide con la ley ni con el espíritu de la ley. Contraloría es uno. Preguntarle a la Superintendencia de Salud de qué manera, por ejemplo, hay una relación en términos de el derecho a una prestación y lo que el paquete de la ISAPRE acepta o no acepta. Yo creo que hay que indagar también respecto del propio derecho contrato. Yo tengo un contrato con la ISAPRE, contrato que me ha cambiado también en términos de las prestaciones a las que pueda o no acceder y que el Estado me está otorgando. ¿Me entiendes? Hay varios recursos dentro de la institucionalidad pública y dentro del derecho privado que uno pudiera pensar en términos de ver cómo se revierte. Y en el caso de los hospitales públicos, en los casos de hospitales públicos no aplica esta situación. De ninguna manera. O sea, siempre está la opción de, si es que alguien cumple con las tres condiciones,
de ir a un hospital público y ahí no se puede objetar. No se puede objetar de ninguna manera. ¿Individualmente el médico puede objetar dentro del hospital público? Claro que puede objetar, pero el propio reglamento establece que el hospital público tiene la obligación de garantizar que la prestación sea dada, ¿cierto? Puede haber un objetor de conciencia, estableció también que pueda, dentro del equipo que entra a pabellón, puede haber objeción de conciencia. Es una excepcionalidad que se puede dar, es un derecho excepcional, se puede dar, pero es el establecimiento el que tiene la obligación de entregar la prestación, ya sea porque lo deriva al hospital de al lado, que lo puede dar, o porque su equipo de salud compone por médicos y matronas y personal de salud que no objeta conciencia. El hospital público no puede negar la prestación. Nosotras ganamos un derecho a través de un proceso que fue largo, fue complicado, es un deber del Estado otorgar esa prestación, por lo tanto el servicio público no puede negarse a hacerlo. Estamos conversando con Gloria Mayra, ex subsecretaria de Salud. Gloria, hay un punto que me parece interesante. Se hizo gran publicidad del primer aborto por la interrupción del embarazo por esta ley. Y salió, lo entrevistaron al doctor, una cosa muy típica que hacemos nosotros cuando es la primera vez de algo, y dijo que estaba de acuerdo, etcétera. ¿Cuántos han habido? ¿Se sabe ya? La información que tenemos son cerca de 60, 53, 60 hasta enero de este año, por las 3 causales. Y la pregunta es, ¿cómo se inicia el protocolo de verificación de que la causal existe, digamos? El Ministerio de Salud dejó establecido 3 documentos. El reglamento, ¿cierto?, que establece el acceso a la prestación, el protocolo objetor de objeción de conciencia, que era el que estábamos discutiendo, sí, y la norma técnica. La norma técnica es un documento que así de gordote, debe tener unas 200 páginas, y establece claramente cuáles son los procedimientos dentro de los servicios de salud para efectos de la determinación de la causal y el acceso a la prestación. Hay flujos que dicen si entra por atención primaria, quién se deriva, dónde se deriva, en cuánto tiempo tiene que derivarse, en fin. Por ejemplo, si llega una mujer, para dar un ejemplo, una joven detectada con un embarazo producto de violación a nivel de la atención primaria, de acuerdo con la norma técnica, la atención primaria, una vez detectada, tiene 24 horas para derivar a esa joven o a esa mujer a los centros de especialidad ginecobstétrica. Hay de 69 en el país, y ahí está el procedimiento para establecer la plausibilidad de la causal y por lo tanto acceder a la prestación si la mujer lo desea. Gloria, ¿es interpretable la causal en algún caso? Sobre, por ejemplo, que haya discrepancia entre médicos respecto de si es que hay peligro de muerte para la mamá o no, o si ¿cómo se determina, por ejemplo, los límites entre opiniones? No, mira, en el caso de riesgo vital yo creo que la cosa es evidente, y de hecho es tan evidente que ni siquiera puedes apelar a objeción de conciencia, ni en lo público, ni en lo privado, ni en ninguna parte. Tú tienes una mujer con riesgo vital, se te va a morir por razón de la continuidad de ese embarazo, a ti como médico o médica te toca intervenir. Ahí no hay discusión, no hay discusión. En el caso de la segunda causal, lo que establece la norma técnica es que tú tienes que tener un diagnóstico, o sea, tienes que tener un primer diagnóstico de la inviabilidad, diagnóstico que es confirmado, por decirlo de alguna manera, por un segundo equipo médico. Y en la norma técnica están también las derivaciones, de manera que quien llegue a un hospital público donde no haya esa posibilidad de confirmación de diagnóstico, está a quien se le consulta dentro de la misma región para efecto de tener esa segunda opinión y por lo tanto confirmar. O sea, ahí habrían dos diagnósticos. Y en el caso de violación, acuérdate que hay un equipo biopsicosocial que escucha a la mujer y establece la plausibilidad, por lo tanto es algo que discute en un equipo que está conformado para el efecto. La violación tiene como componente extra, Gloria, que ahí hay un delito involucrado. Sí. La violación es un delito. Sí. Y desde ese punto de vista, la persona que dice haber quedado embarazada producto de una violación, ¿qué tan rápido tiene que poder decir y advertirse aquello para que efectivamente funcione el sistema del protocolo? A ver, si la mujer dice yo fui violada y este embarazo es producto de eso, el equipo biopsicosocial que funciona en el área de salud establece la edad gestacional
y la plausibilidad, por lo tanto, que el relato de la mujer coincida con que haya sido violada. Es decir, los elementos objetivos que yo tengo sobre la mesa dan lugar a pensar que efectivamente esa mujer... Déjame mejorar la pregunta incluso. ¿Lo que ella plantea respecto de la violación tiene que incluir la identidad del violador? No necesariamente, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿Y por qué? Es que eso se acerca quizás a encubrir un delito, por eso te digo. No, porque lo que pasa es que la propia ley establece que el jefe de servicio tiene que poner antecedentes a la fiscalía, y es la fiscalía la que tiene la obligación de hacer la investigación. La protección de la mujer incluso se da en ese caso porque ella no tiene necesidad de participar en el proceso judicial, ella se puede abstener de hacerlo, siempre y cuando sea mayor de edad. En el caso de menores de edad, la cosa es otra. En el caso de menores de 14 años, sí se detecta un embarazo que puede haber sido producto, de hecho se presupone producto de violación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí se interviene directamente, ahí la investigación es obligatoria, hay responsabilidad funcionaria. Es en el caso de las mujeres adultas que esto se da. Gloria, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes respecto de qué tanto qué tanto de los médicos, de la masa de los médicos en Chile puede eventualmente objetar o ser declarados objetores de conciencia? Se pueden declarar ya sea porque las clínicas donde trabajan funcionan así o porque individualmente. ¿Hay evaluaciones de ese tipo? No, es difícil de estimar. Lo que uno puede plantear son las advertencias para que esto no se te vuelva una especie de epidemia. En otros países de la región donde corre la objeción de conciencia también se ha vuelto un obstáculo real para efecto que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo en las causales o en las condiciones que en esos países esté aprobada. Yo creo que hay que trabajar muy fuertemente, uno, en fortalecer al personal de salud en términos de decir, la ley le da una garantía que antes no existía, ¿cierto? Esto es una prestación legal, esto no es ni clandestino, ni va contrario a derecho, esto es legal y por lo tanto la práctica médica o del equipo de salud se puede apoyar en una legislación que lo respalda, cosa que antes no existía, uno. Dos, hay que trabajar también en función de que el personal de salud de una u otra manera le pierda el miedo a toda esta cosa que tiene que ver con la ley. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no denuncian a las mujeres que llegan con aborto? Vincularse con tribunales, tener que ir a dar testimonio, no está claro si va el jefe de servicio, va a ser la persona que lo detectó el problema, en fin. Yo creo que, y además tenemos un sector súper jerarquizado, donde el médico siempre ha sido una especie de diostor, como se dice en la jerga, ¿no? Entonces, si el médico es objetor de conciencia, mejor todos planteémonos como tal. Yo creo que son cosas sobre las que va a tocar trabajar para realmente delimitar cuál es el ámbito, quiénes son los objetores de conciencia. Y fíjate que en todas las investigaciones que se hacen no son muchos, al contrario, son pocos los objetores de conciencia. Lo que pasa es que muchas veces están en posiciones de poder que les permite influir sobre el resto del personal. Ahora, sí, dime. Existiendo la prestación, existiendo el derecho, las mujeres tenemos que reclamarle al Estado y en este caso al Ministerio de Salud que el personal de salud que se requiere esté disponible en el sector público. Y en el sector privado, yo creo que las mujeres tienen que empezar a revisar con quién tienen ese plan de ISAPRE, cuál es la clínica preferente y preguntarle al ISAPRE cómo se va a solucionar el problema. O sea, devolvámosle, ¿cierto?, la pregunta a quienes están poniendo la objeción de conciencia. Yo tengo un plan cerrado, me atiendo con la clínica de Osorno, la alemana de Osorno, que es la única, ¿cierto?, que me va a dar, y resulta que la clínica de Osorno no me va a atender. Si yo o mi carga, haz de cuenta mi hija adolescente, ¿cierto?, es violada y resulta con violación. A ver, yo estoy contratando un plan donde esto no formaba parte de las ausencias del plan. Entonces yo siento también que las mujeres que están en ISAPRE tienen que irse a mirar qué es lo que efectivamente va a pasar con esta prestación, porque uno pudiera decir, le pasó a la de al lado, sorry. Son 3 situaciones en las que una mujer puede verse en cualquier momento de su vida reproductiva. La violación y la violencia sexual en este país es muy frecuente, sobre todo en niñas y adolescentes, en todos los estratos sociales. La inviabilidad fetal letal es un drama con que se enfrentan muchas parejas y muchas mujeres. Y el riesgo vital, bueno, el riesgo vital es el que menos, comillas, problemas tendría. Sí. Entonces creo que hay que devolverles la pelota. Pero, a ver, Gloria, antes de terminar, puede haber una idea
de que aquí va a haber una estratificación o una diferencia en términos de clase social. Llámese de la siguiente manera. Las personas que tienen recursos y que han querido abortar, haya ley o no haya ley, siempre han buscado una forma o pueden buscar una forma de hacerlo. Pueden hacerlo en el extranjero, pueden hacer un montón de medidas. El problema, en gran medida, tiene que ver con, y por lo tanto, el aborto tiene que ver con las personas de clase media o clase baja que no tienen las posibilidades de salir afuera. Solucionar el problema de otra manera. Exacto, no puede solucionar el problema de otra manera. Sin embargo, este protocolo nuevo va a permitir que las empresas privadas puedan ser objetores de conciencia. Las empresas privadas generalmente reciben más gente de estratos más altos que bajos. La clase media, pues. Exacto, la clase media. Entonces, la pregunta mía es, las personas que tú sientes que se puede aplicar este parámetro menos en las clínicas privadas más empericotadas, porque la fórmula que se usaba históricamente para abortar eventualmente se puede seguir usando. No necesitan aplicar la ley donde queda registrado. Pueden salir al extranjero y hacerse el aborto afuera. Ya. Una de las cosas que tiene una ley cuando se da es que visibiliza el acto. Sí. Y hay gente que no quiere que se sepa del acto, llamémoslo así. Y por lo tanto, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Va para afuera y qué sé yo, aborta afuera. Me imagino podrá acceder a esas clínicas que, si son objetoras de conciencia, hoy día podrán darle una suerte de parapeto a la opción que tienen. Pero ¿cómo se establece la relación entre a quién afecta más este nuevo protocolo, teniendo en cuenta que no mucha gente vulnerable, no mucha gente de bajos recursos va a las clínicas privadas? O sea, como que uno diría al revés. Aquí, afortunadamente, gran parte de las mujeres en Chile va al servicio público y no al servicio privado, ¿cierto? Porque el servicio público atiende a más del 80% de la población. Fíjate que este gobierno que habló de preocuparse de la clase media y que su foco iba a ser la clase media, pues este protocolo afecta precisamente a las mujeres de clase media. Y acuérdate que aquí, aquí la clase media es una cosa como bien, es un colchón como bien amplio. Difuso, sí. O sea, la clase media es casi, entre... ¿A quién ponemos? A Paulsen, ¿cierto? Y una señora que vive en La Pintana sigue siendo clase media, a pesar de que las diferencias de ingresos pueden ser sustantivas. Ahora, no estamos hablando del sector más rico del ABC1, el 0,00.1%, donde seguramente ni para este caso ni para ninguno va a tener problemas de efectos de cómo accede a la salud que quiere. Estamos hablando de la gran mayoría de las mujeres que accede a un ESAPRE, que se considera clase media, accede a una ESAPRE y tiene un plan de cerrado a salud. Esas son las mujeres, las jóvenes y las niñas que se van a ver especialmente afectadas por este protocolo de objeción de conciencia. Son aquellas, ¿sabes qué? Es como el colegio subvencionado, ¿te acuerdas? Es la misma lógica. Yo pago un poco más a efectos de tener una mejor atención, tener una mejor calidad de salud. Ese era el mito, ¿cierto? Bueno, en esto es lo mismo. Yo pago un poco más, no me atiendo en el sector público, me atiendo en una clínica, pago un poco más, accedo a la salud privada, ¿cierto? Pero resulta que la salud privada, mi señora, no le va a dar lo que usted está pidiendo, ni por lo cual está pagando. Es más, esa salud privada va a seguir recibiendo fondos públicos, pero no va a dar las prestaciones a las que usted tiene derecho. Gloria Mayra, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Ahí entiendo mucha cosa. Mucha movilización y cosas así. ¿Sabes qué? Yo siento que aquí, no sé si el gobierno estaba claro en la reacción que iba a tener esto, pero me parece que aquí no es un problema si yo soy o no soy bacheletista, si no soy o soy de tal coalición o tal coalición. Yo lo que estoy viendo es que tienes una reacción transversal de las mujeres en contra de un protocolo que ha resultado infame, porque nos quita un derecho, sobre todo a las mujeres que se atienden en el privado, y nos quita derecho a todas, además, porque hace una transferencia de fondos públicos, y convengamos que la salud no es lo mejor financiado en este país, ¿cierto?, a clínicas privadas que no lo necesitan, que además se dan el lujo de negar prestaciones a las cuales todas tenemos derecho. ¿En qué país estamos viviendo, Fernando? Gloria Mayra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ti.
Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Oye,